Continuamos con Piedad Vergara y Aldous Chiapacase en País ADN por la 91.7. Es momento de que hablemos de innovación. Innovación en la agricultura en este caso, en medio de una época difícil que hemos tenido para nuestro país en esa área, debido a la sequía. Pero te cuento, Aldo, que científicos del Instituto de Investigaciones Agropecuarias están probando sembrar arroz que resiste a la sequía en Arica y en Parinacota. Estamos con Carlos Furchi, que es el director nacional de línea en Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros, que viene a hablar de mi plato favorito, el arroz con huevo, pero fundamentalmente a venderme una idea que me cuesta muchísimo asociar, porque uno asocia el cultivo de arroz, Carlos, con la inundación del terreno, ¿no? Si tú me dices que se puede tener arroz en el norte, debe ser más que complejo aquello, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de tener esta conversación. Efectivamente, el arroz es un cultivo que en el mundo se hace bajo inundación. Y eso tiene dos dificultades. Una, un enorme gasto o consumo de agua, que es un bien escaso, cada vez más escaso, no solo en Chile, en el mundo. Y en segundo lugar, como esa inundación produce fermentación, es, fíjense ustedes, la principal fuente de gases de efecto invernadero de la agricultura en el mundo es el cultivo del arroz, que es uno de los cultivos más extendidos en el mundo. Y esta nueva variedad desarrollada por el INEA, lo digo de manera anecdótica, pero es una variedad que es un cruce entre una mamá rusa y un papá chileno, desarrollado durante más de 10 años, permite hacer arroz, no bajo inundación, sino que como cualquier otro cereal, con riego, incluso con riego por goteo. ¿Qué impacto tiene esto? Consumirá más o menos la mitad del agua que consume el cultivo tradicional por inundación, y en segundo lugar emitirá menos de la mitad de los gases de efecto invernadero que emite el cultivo tradicional. ¿Y qué es lo que hemos ido a hacer en Arica? Hemos ido a plantar arroz con una finalidad bien precisa, que se desarrolle y que permita acortar los ciclos de multiplicación de la semilla. La línea produce la semilla, tiene que multiplicarla para que haya un número importante de agricultores que la utilicen. Y el llevar el cultivo de arroz a Arica permite acelerar en 1, 2, incluso hasta 3 ciclos, años, la multiplicación del arroz, para que esté a disposición de los agricultores. El arroz continuará seguramente haciéndose mayoritariamente en la región del Maule y una parte en la región de Biobío. Pero lo de Arica tiene un enorme valor porque permite acelerar el proceso de innovación y generación de tecnología y permite hacer algo que creo yo es una de las principales fortalezas de Línea. El INEA es una institución nacional que está de Arica a Magallanes y que si utiliza inteligentemente sus recursos le va a permitir efectivamente, por ejemplo, potenciar la agricultura del Maule desde Arica o al revés. ¿Cómo hicieron? ¿Quién es la mamá rusa de este arroz? Es una variedad de arroz en Rusia. ¿Ya? Y una variedad de arroz chilena que se cruzó y se seleccionó durante años. Hay una investigadora de línea que ha sido la directora de ese proceso, Carla Cordero, una estupenda investigadora de INEA, que durante 10, 12 años se ha dedicado a esto. A partir de esa cruza original, ir seleccionando las características que interesaba potenciar. En este caso, la menor utilización posible de recursos hídricos. De agua, claro. De agua. Y en ese sentido, esa cruza se va realizando buscando como mejorar, por así decirlo, o más que mejorar, adaptar el arroz en realidad a las condiciones que hay ambientales. Exactamente. Esa es la historia de la agricultura. En el mundo se hace agricultura hace 10.000 años. Esa es la historia de la agricultura. La selección para adaptarse a las demandas de los consumidores, a las demandas del clima. Esa es la historia de la agricultura. El viejo querido injerto y esas cosas, ¿no? Todas esas cosas. Las sandías cuadradas y todas esas cuestiones. Todas esas cosas. Y eso no sé, nunca supe las sandías cuadradas que Afán tenía. Se ha intentado muchas veces por una razón,
porque facilitaría el traslado. El traslado. Traslado y almacenamiento. Pero nunca hasta ahora ha tenido un resultado satisfactorio desde el punto de vista de los consumidores. Yo creo que nadie quiere comerse una sandía cuadrada. Es que es muy raro. Es raro. Es muy raro. Carlos, me imagino que Línea está más que preocupado por lo que es el factor que compromete no solo a la agricultura, sino que a la vida social en estos momentos en el mundo, que es el cambio climático, ¿no? Donde nosotros también estamos sujetos a aquello. Y cómo afecta a la agricultura en Chile, ¿no? Desde luego, el cambio climático es un fenómeno global y Chile no hay ninguna razón para que no esté afectado por el cambio climático. ¿Cuál es la principal manifestación y efecto del cambio climático en Chile? La disminución de los recursos hídricos. Llueve menos, nieva mucho menos. Durante 100 años la agricultura chilena tuvo en la cordillera de los Andes su embalse natural, que le permitía regar en primavera y verano. Nieva menos, llueve menos, llueve en periodos más concentrados. En una semana puede llover lo que antes llovía en 3 meses. Y eso genera un desafío enorme para la agricultura. Yo en general me niego a hablar de sequía y digo más bien de que estamos frente a una situación estructural. Cuando me dicen una sequía duró 12 años, yo digo, oye, está raro eso, una sequía de 12 años que después por un año se interrumpe y vuelve otra vez. Esa es la situación estructural, así es, así va a ser. Y Como por que ya tanto, no se puede catalogar como sequía o como algo... Desde mi punto de vista, creo que es mejor hablar de que estamos frente a una situación de disminución severa de la disponibilidad de recursos hídricos. ¿Cómo podemos trabajar en eso? Uno, con variedades como el caso del arroz y puedan haber otras, que sean menos consumidoras de agua. Segundo, con inversión de recursos públicos en conservación y acumulación de agua, que se hace, pero creo que hay que multiplicarlo por varias veces. Y luego, con prácticas agrícolas que apunten a la sostenibilidad, a la sustentabilidad de la agricultura, y eso significa, además de variedades adaptadas, menos consumo de agroquímicos, producción de bioinsumos. Por eso es que yo estoy muy convencido de que no tiene ninguna gracia que lo diga yo, pero lo quiero decir, que el INEA tiene un rol esencial para la agricultura chilena. Lo ha tenido, el INEA tiene 61 años y debiera ser una institución muy importante en las próximas décadas si queremos tener una agricultura rentable, competitiva, capaz de emplear personas, capaz de generar divisas, etcétera. Sí. Además también hay que pensar que esto es algo que nos va a seguir impactando, no es algo que vamos a estar chuteando, digamos, esto como que llegó para quedarse y me imagino que ustedes también lo ven así, o sea, o nos adaptamos o nos adaptamos. No hay ninguna alternativa, uno podría decir, lo más probable es que esta situación sea cada vez más dura, peor, por decirlo en directo, y por tanto no tenemos otro camino que buscar adaptarnos a esa situación. No tiene sentido que vamos a esperar de que la lluvia va a ser como era hace 20 años atrás. No va a ser como era hace 20 años atrás. No es solo la precipitación, cambian las temperaturas, cambia la humedad, etcétera. Pero Chile debe seguir preservando una agricultura que tiene características muy singulares. Solo en Chile se puede hacer, en el hemisferio sur, la agricultura que hace Chile. Somos clima mediterráneo, tenemos la influencia de la corriente de Humboldt, tenemos características que son muy propias y únicas. Y por tanto tenemos que ser capaces de, adaptándonos a las nuevas condiciones, preservar eso, que es una riqueza natural de Chile. Carlos, solo por curiosidad, ¿le pusieron algún nombre al arroz? Claro, se llama jaspe. Arroz jaspe. La variedad se llama jaspe. ¿Ya? Y que en algún momento se va a comercializar, me imagino, ¿no? A partir de la próxima temporada de siembra de arroz ya va a haber productores que van a sembrar arroz jaspe. Y por tanto en el mercado en marzo, abril va a haber arroz jaspe. ¿Y se va a llamar así o no vamos a saber? Yo creo que sí vamos a saber porque en general le ponen la etiqueta. El tipo a las de bolsitas. arroz. Sí. Mira. ¿Y cuál es el más común? El que consumimos habitualmente, digamos, de Maule, Ñuble. No le sé los nombres, tienen nombres diversos, pero nosotros consumimos arroz de grano largo en general. Sí. En Asia, por ejemplo, consumen arroz más bien de grano corto.
¿Qué es el pulso agroclimático? Te voy a decir que, Carlos, yo soy hijo de agricultor y el agricultor está siempre reclamando, está siempre mirando por la ventana, está siempre quejándose. Lo sé por experiencia propia, porque ¿Ya? he trabajado muchos años en esto. Y el pulso agroclimático es un esfuerzo por agregarle a la información sobre clima. Toda la gente todos los días mira en la televisión cómo va a estar el clima mañana o hoy día. Pero los agricultores en general miran cómo va a estar el clima en la próxima semana durante el mes. Y lo que se busca con el pulso agroclimático es traducir la información climática a lo que el agricultor debiera hacer en esas condiciones agroclimáticas. Mire, va a llover. No pulverice. No pulverice, exactamente, exactamente. Va a hacer mucho calor, no riegue, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que busca el pulso agroclimático por macroregiones del país. Y yo creo que si logramos establecerlo, está recién comenzando, si logramos establecerlo va a ser un buen instrumento para los agricultores. La idea es que sea de acceso libre, universal, con el celular, etcétera, ¿no? Y para, obviamente, poder prever las condiciones climáticas. Ustedes dependen del Ministerio de Agricultura, ¿no? Dependemos del Ministerio de Agricultura. ¿Y con políticas que están diseñadas en periodos largos? ¿O varía, Carlos? Yo creo que hay una mezcla. No es por sacarme el pillo, pero a mí personalmente me tocó participar hace años atrás en una propuesta de política de Estado para la agricultura que era por 10 años, que creo que fue un buen esfuerzo. Pero naturalmente cada gobierno, todos los gobiernos, tienen su propia prioridad, sus propios matices, pero en general a mí me parece que Chile ha mantenido en el tiempo una política agrícola relativamente coherente y estable, que ha tenido como eje principal, o uno de sus ejes principales, la apertura a nuestro comercio exterior, que ahora, en fin, uno podría discutir cuál es el escenario que viene. Sabemos que ha cambiado. En segundo lugar, ha tenido una política orientada a maximizar nuestras condiciones de sanidad animal y vegetal, y tenemos una condición efectivamente privilegiada en eso. En tercer lugar, había una política que busca que los pequeños y medianos agricultores se sumen a un proceso de agricultura más moderna, de mercado, etcétera. Y en cuarto lugar, creo que ha impulsado claramente la especialización regional de la agricultura. Tenemos una especialización regional muy marcada, con una zona central frutícola, con una zona centro-sur que produce granos y una más al sur que produce leche y carne, en fin. Yo creo que había una cierta coherencia, efectivamente, en las últimas décadas en la política agrícola chilena. Pero nos hemos ido especializando en, por ejemplo, hoy día tenemos muchísimas más viñas de las que debe haber habido hace 3 décadas atrás, ¿no? Por supuesto. Cuando uno mira la fruticultura, por ejemplo, dice, oye, la fruticultura está hace 25, 30 años como muy dinámica, pero ha ido cambiando. Por ejemplo, hace 15 años atrás las cerezas o guindas prácticamente no existían. Recuerdo, me tocó participar activamente en la negociación del Tratado de Libre Comercio con China. Cuando negociamos, nosotros dijimos, oiga, quisiéramos tener libre acceso para nuestras cerezas. Y los negociadores chinos nos miraban así como, ¿y para qué quieren esto si ustedes no producen y no exportan? ¿Qué cereza? Exactamente. Bueno, ahí está. O sea, hace 2 décadas no exportábamos un grano de cereza. Hoy día la principal exportación de la fruticultura chilena es la cereza. Antes era la uva, ahora es la cereza. El avellano europeo está creciendo enormemente, sobre todo en la zona centro-sur. O sea, ha ido cambiando, y en el caso de las piñas, exportación de vinos, efectivamente ha habido una especialización y también una cierta disminución de la superficie plantada con viñas. Pero tenemos un valor de exportaciones bastante estabilizado en torno a los 1.800 millones de dólares en vino, y Chile es, desde hace ya mucho tiempo, el 4º exportador mundial de vinos, luego de los 3 europeos principales, Francia, España, Italia, viene Chile. Te puedo hacer una pregunta de carácter casi personal, Carlos, ¿no? ¿Por qué el damasco dura tan poco? Ya casi no hay damasco en la feria chilena. Ya casi no, efectivamente no hay damasco, o hay por un periodo muy corto. Muy corto. Se va a perder muy rápido. Básicamente porque aquí hay un proceso de sustitución
Donde había damasco, ahora probablemente hay cerezas o hay nectarines o hay cítricos, que es otra cosa que está creciendo. Es básicamente por eso, porque ha ido disminuyendo. La gente, por ejemplo... No es que se la lleven todos los fabricantes de yogur y esas cuestiones, ¿no? Esas cuestiones es mentira. No, para nada. Lo mismo pasa con el tomate. Yo no sé si probablemente la gente no sabe, pero el tomate que consumimos en esta época, hasta septiembre, viene de Arica, viene del Valle de Azapa, que es impresionante. Acabo de estar ahí la semana pasada, y es impresionante la producción intensiva de tomates que se hace en el Valle de Azapa, donde está la hectárea más cara de Chile, aunque parezca sorprendente. La hectárea agrícola. La hectárea agrícola más cara de Chile está en el Valle de Azapa. 300 millones. ¿Y cómo es el agua ahí? Bueno, tienen agua, un canal entubado que viene de la cordillera, viene de uno de los ríos que son binacionales con Bolivia, y tienen agua, no es que abunde el agua, pero tienen una eficiencia muy alta también en su uso, y ese valle es el valle más productivo de Chile. Es impresionante. Claro, durante todo el año. Durante casi todo el año. 9 meses igual, 9 meses al año. Digamos que hasta octubre tenemos ahí la producción, después viene un periodo de reacondicionamiento a partir de enero, febrero, otra vez. Carlos, y aprovechando de preguntar una cuestión que ha estado permanentemente en el debate, ¿tenemos trigo suficiente a esta altura o seguimos con las dificultades que en algún momento encareció muchísimo el precio del pan? Aquí pasan varias cosas, en un minuto voy a explicar. Chile produce más o menos el 45% del trigo que consume. El otro 55% es importado. Aquí pasan varias cosas. Uno, para garantizar que haya disponibilidad de harina y de pan, necesitamos la producción local y la producción importada. Y eso es una condición estructural. No es que nosotros vamos a pasar de 45% a 80% de abastecimiento interno. Eso me parece que está fuera de cuestión, por razones propias de la estructura productiva del país. No es que haya tierras no ocupadas, están ocupadas en otras cosas. Y luego, ¿por qué sube el precio del pan? Porque sube el precio de la harina, porque a su vez sube el precio del trigo. No es el único factor, entre paréntesis. Para el pan, la harina representa menos de la mitad del costo total. El otro es salarios, luz, etcétera. Como Chile es una economía abierta, en realidad no hay mucha diferencia en el precio entre lo que se produce en Chile respecto de lo que se importa. Más bien se alinean. O sea, si el costo de importar una tonelada de trigo es X, 1.000, el precio del que produce trigo en Chile va a ser muy cercano a 1.000. Solo te va a eliminar el flete, nada más. Carlos, la última, porque nos queda muy poco tiempo. ¿Está bien que nos estemos comiendo los cerros en cultivo o no? No está bien. No está bien. Lo que necesitamos nosotros es ir hacia una agricultura sustentable que tenga extremo cuidado en la preservación de sus suelos. Sin suelo no hay agricultura. Si hacemos agricultura en cerros tenemos dos problemas. Uno, el agua, si es que hay agua, hay que subirla. Y eso significa más gasto. Más gasto, escurrimiento, etcétera. Y dos, los cerros necesitan protección vegetal. O sea, lo que está absolutamente contraindicado es hacer trigo en un cerro o hacer maíz en un cerro. ¿O palta o no? No, palta, el tema más grave con la palta es la limitación de recursos hídricos, porque en realidad es una cubierta vegetal en el cerro que protege el deterioro por el viento, por la lluvia, etcétera. Por erosión. Sí, por erosión eólica básicamente, pero de todas formas la limitación del agua es una limitación muy seria. Viñedos también se ha visto en cerro. Sí, pero los viñedos también te proporcionan una cierta protección. Una cubierta vegetal que protege. Carlos, queremos agradecerte por explicarnos y por traernos esta buena noticia que vamos a tener arroz jaspe. Arroz sin necesidad de tanta agua ni contaminación para el planeta. No, yo les agradezco a ustedes y quisiera buenas noticias deportivas, pero esas son más escasas. Pero es que eres colocolino, Carlos, yo creo que no va a ser tu año. Está difícil. No es el año. Está claro que no es. Está complicado. Muchas gracias, Carlos. No, muchas gracias a ustedes. El director del Instituto de Investigaciones Agropecuarias en nuestro país. Y nosotros nos vamos despidiendo ya. Hasta mañana a las 9 de la mañana cuando estemos una vez más en País ADN. Ya viene El Ciudadano, que estén muy bien. Claro, 12 meses liderando la portabilidad.
BYD Shark, primera en su especie. Protege tu hogar con Prosegur Alarms. Presentaron País AD.